Vamos a empezar a grabar para que para los que no puedan ingresar pueda compartirles la grabación. De manera muy simplificada, bueno, les comento que vamos a estar trabajando con la actividad todavía de la tabla periódica. Por cierto, los que enviaron su video de la tabla periódica, bien sus actividades, todavía estoy terminando de calificar algunos, pero en general yo puedo decir que los que entregaron lo hicieron muy bien, felicidades. ¿Cómo les fue con el uso de esta herramienta? Platíquenme. Chicos, ¿les costó trabajo hacerlo con esta herramienta? No, profe. Bueno, ok, para la siguiente actividad que van a trabajar, que les mandé el día de ayer, es precisamente hablar de los metales y no metales. Para esto, bueno, pues ustedes tendrán que diferenciar, y esto lo hicieron en el video de la presentación de la tabla periódica. Por lo tanto, les voy a dar como que un pequeño recorrido de lo que es la tabla periódica para que podamos entender y puedan entender su siguiente actividad. Entonces, voy a compartir pantalla y me dicen, por favor, si se lo pueden visualizar, chicos. ¿Sí se escucha? ¿O le subo a mi micrófono? Sí se escucha, profe. Ok. Bien, entonces me van a decir ustedes cuando ya se vea la pantalla. Ok. ¿Me pueden decir si ya se ve? Sí, sí se ve, profe. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la tabla periódica. La tabla periódica desde la historia. Primero, en primer momento tenemos que la clasificación la damos por aquellos elementos que son metales y aquellos que son no metales. Entonces, durante la historia de la tabla periódica tenemos a importantes investigadores químicos que de alguna manera trataban ellos de diferenciar cada uno de las estructuras o los elementos de la tabla. Y tenemos entonces a Johann Doberin, que él hablaba sobre las triadas de acuerdo a su masa atómica. Entonces, si bien es dicho, cada elemento tiene características importantes, como son, por ejemplo, el número de valencia, el número de masa atómica. Bueno, pues entonces él hablaba referente a las propiedades químicas que tenían ciertos elementos, por eso se llamaban triadas, porque algunos de esos elementos cumplían o tenían propiedades químicas similares. Después John Newlands habla de la ley de las octavas, en donde decía que en ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos, entonces por eso se llamaba ley de las octavas, y también lo relacionaba con el número de masa atómica. Después tenemos la de Mendeleev, que él ordena crecientemente las masas atómicas, agrupándolas en una misma columna o con los elementos que tienen propiedades químicas similares. Entonces, cualquiera de estas tres, como historia, pues sí son importantes mencionarlas. La tabla periódica, Moseley nos dice que demostró con un registro de rayos X que los elementos pueden clasificarse en base a su número atómico. Y entonces es la ley de la tabla periódica actual que tenemos. Actualmente tenemos una tabla periódica que está constituida por 92 elementos descubiertos en la naturaleza. De estos 92, sumamos otros 26 elementos, que son aquellos que están formados artificialmente. Todos los elementos, tanto los 92 más los 26, están ordenados en la tabla. Y entonces, nosotros podemos decir que los elementos de la tabla periódica están formadas por números de átomos específicos. Y entonces, a esto voy que vamos a nosotros a clasificar de qué manera está estructurada o cómo vamos a estudiar nosotros la tabla periódica.
Entonces, aquí en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar los elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el elemento oro. Así es como ustedes van a apreciar en su tabla periódica. En la parte superior derecha, viéndolo de frente o izquierda, tenemos el número atómico, el número de masa, tenemos las valencias y estados de oxidación, tenemos el símbolo del elemento y tenemos el nombre del elemento. El orden de los elementos se hace de menor a mayor. Esto corresponde a lo que es el número atómico. El número atómico, ojo, siempre se va a representar con la letra Z. Aquí lo tenemos. Los elementos aparecen agrupados en filas y en columnas, y esto lo pudieron ver ustedes. Las filas significan o también llamadas filas o periodos, son líneas horizontales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo va a estar estructurada. Entonces, las filas van a ser, aquí lo tenemos, los periodos que se disponen en líneas horizontales. Y los grupos o columnas son aquellos que se van a colocar en líneas verticales. Entonces, la ubicación de los elementos en los grupos se ha hecho de acuerdo a la configuración electrónica. Los elementos de un carácter, es decir, por ejemplo, el hidrógeno, se simbolizan con mayúscula, y aquellos elementos de dos caracteres, bueno, pues entonces la primera letra va a ser mayúscula y la segunda es minúscula. Veamos aquí el oro. Tenemos dos caracteres. Entonces, si son dos caracteres, recuerden, siempre la primera va a ser en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, sí, profe. Ok, aquí tenemos la tabla periódica y entonces nosotros vemos esta tabla periódica. Si nosotros quisiéramos ver los grupos, bueno, pues entonces ya lo podemos diferenciar. Recuerden que los grupos o columnas son líneas verticales, digamos grupos, todas las líneas verticales, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y tenemos también nosotros las filas o periodos, que son el número de periodo o filas, pero están representadas de manera horizontal. Cuando nosotros hablamos de los grupos, veamos aquí cómo están distribuidos los grupos. Del 1 al 18 tenemos los grupos, que son columnas verticales. Y estos habitualmente nombran o se clasifican de izquierda a derecha. Y se van a representar a través de números romanos. Entonces tenemos aquí el grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3B, 4B y así sucesivamente. Entonces vamos a tener 18. Habitualmente, o todos los grupos conforman un mismo grupo que presentan características y propiedades tanto físicas como químicas similares. Nosotros en los periodos que tenemos del 1 al 7, bueno, dijimos que son filas horizontales y entonces se leen de arriba a abajo. El sexto periodo, que lo tenemos aquí, incluye a los lantánidos y al séptimo a los actínidos. Entonces, como ustedes quieran leerla, pueden leerla por grupos o por periodos, pero esto nos va a poder ayudar a simplificar cuando nosotros tratemos de diferenciar cuáles son las características de unos o de otros. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos que los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. Veamos aquí cómo se clasifican. Todos los elementos típicos están aquí. Tenemos los metales de transición, que son todos los de color naranja, y tenemos aquellos que son lantánidos y actínidos, y aquellos que pertenecen al bloque D y al bloque P. Tenemos también elementos representativos. Los representativos, que aquí lo tenemos señalados, conocidos también como la serie A, pertenecen al grupo 1 y 2, grupo 1 y 2. Los elementos de transición, que corresponden a la serie B y pertenecientes del grupo del 3 al 12, elementos de transición interna, perteneciente a los lantánidos y los actínidos, que tenemos aquí abajo, y los gases nobles, que pertenecen al grupo al I8, por así decirlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya estamos diferenciando por grupos o por las características tanto físicas como químicas cada uno de los elementos. Y entonces, la clasificación representativo por series
tenemos la serie A, tenemos del 1A al 8A, hasta llegar a los gases nobles. La clasificación de los elementos por propiedades físicas, tenemos aquellos que son metales, no metales, metaloides y gases nobles. Acuérdense bien de esta clasificación, por cierto, es pregunta de examen. Van a tener que diferenciar qué características tienen aquellos que son metales, aquellos que son no metales, metaloides y gases nobles. Los metales, en su mayoría, son los que constituyen en la tabla periódica. Una característica que tienen los metales es que son buenos conductores de electricidad y calor. Son fáciles de manejar, son maleables, son dúctiles y poseen brillo metálico característico. Son sólidos, a excepción del mercurio. Pero los metales tienen la afinidad más grande, que es la conductividad eléctrica. Nosotros ahorita no estamos teniendo práctica de laboratorio, pero hay una práctica de laboratorio en donde hacemos un experimento y colocamos diferentes tipos de metales, en donde vamos a colocar un foco, y ese foco lo unimos a corriente para determinar la intensidad con la que prende el foco, por así decirlo, porque son buenos conductores. Hay elementos metales que son buenos conductores. Entonces, esa es una de las características importantes de los metales. Los no metales son los más abundantes en la naturaleza y, al contrario de los metales, no son buenos conductores de calor ni electricidad, no son maleables y dúctiles y no poseen brillo. Los metaloides tienen ciertas características o propiedades tanto de metales como no metales, y para ello pueden ser tanto brillantes como opacos, y generalmente los metaloides son conductores de calor, de electricidad, pero no tan intenso como los metales. Y los gases nobles, que en total tenemos 6 elementos, y sus características más importantes son la baja reactividad que poseen. Entonces, si nosotros diferenciamos en esta imagen, veamos todos los que son alcalinos, los metales que no son alcalinos, los de transición o los de transición interna, los halogenados y los gases nobles. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que tienen que trabajar ustedes? Básicamente lo que tenemos que hacer es, ¿alguien ya leyó su actividad? ¿Qué tienen que hacer, chicos? Es un mapa conceptual, ¿no? Así es, ¿de qué? De metales y no metales. Entonces, me interesa que pongan todas las propiedades que hay de aquellos que son metales y aquellos que son no metales. Faltó agregar ahí metaloides, pudieran agregarlos sin ningún problema, pero recuerden que cada uno tiene diferentes características. Dentro de eso, pues van a encontrar lo que les dije. Hay quienes son muy buenos conductores y hay quienes no son conductores. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿Seguros? Bueno, les voy a compartir dónde viene la actividad. Ok. Me dicen si ya pueden ver mi pantalla. ¿Ya se puede ver? ¿Ya se puede ver, chicos? Sí, profe. Ok, aquí lo dice, ¿no? Ustedes van a diferenciar aquellos que son metales, no metales. Pueden agregar también los metaloides en un mapa conceptual. Ojo, CMap Tools o Xmind tienen que hacer su mapa conceptual. La actividad es muy clara, pero veo que muchos no leen. Dice una portada, una introducción, su mapa conceptual, conclusión y fuentes de consulta. Para aquellos que me envían por separado 2 archivos, pueden entrar en Google y poner unir PDFs. Cuando ustedes ponen unir PDFs, pueden seleccionar los diferentes PDFs y pueden agrupar su información sin necesidad de mandar 2 archivos, porque ya en una la podrían agrupar. Entonces, les puse un tutorial si es que no saben utilizar Xmind, les puse un tutorial si es que no saben hacer CMap Tools, le puse aquí la clasificación de metales y no metales para que de ahí saquen su información y su rúbrica. ¿Sí queda claro, chicos?
Sí, Bueno, pues entonces espero sus actividades y ahorita en un momento yo a jefe de grupo le hago llegar este video que se grabó para que pueda ser compartido con sus compañeros. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? no, profe. Bueno, ok. Entonces nos vemos la siguiente semana y seguimos trabajando, por favor. No olviden poner evidencia publicada en plataforma. Sí, profe, gracias. Ok. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego.